dancing together, side by side, we'll make things better. You're never alone, dancing together, side by side, through stormy weather. You're never alone, 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 never, you're never alone. Muy buenas tardes a todos. En representación del equipo de AESIC, me toca daros la bienvenida a esta tarde donde hemos planificado esta actividad. Seguimos avanzando en todas las acciones y actividades que desde AESIC estamos impulsando. En esta ocasión, con unos grandísimos profesionales del mundo de la protección del dato, donde se conjuga diferentes sectores y diferentes empresas e incluso la administración. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañáis y os sumáis a esa comunidad AESIC, y muchísimas gracias a Jesús, a Carlos, a Henry, a Paula y a Daniel. Muchísimas gracias por todo y os dejo, la tarde es vuestra. Espero que de verdad nos resolváis tantas dudas que tenemos en nuestro día a día y que resolváis las inquietudes de todos los que hoy nos acompañan. Desde la Alianza Española de Seguridad y Crisis, buena tarde. Muchas gracias, Joaquín, y a ti y a todo el grupo que formáis AESIC. La verdad es que estáis haciendo una grandísima labor, tanto en temas de concienciación en el mundo de la seguridad, no solo de la información, sino también en el mundo de la seguridad física, y la verdad es que es un honor y privilegio para mí poder moderar este webinar con este grupo de expertos, a los cuales, sin más dilación, voy a pasar a presentar. En primer lugar, nos acompaña Paula Hernández, que es licenciada en Derecho y que cuenta con un MBA. Es especialista en nuevas tecnologías, protección de datos y GRC. Y bueno, ejerce desde hace casi una década en el ámbito de la consultoría, y actualmente ejerce el cargo de DPO y responsable del área de nuevas tecnologías de la asesoría jurídica interna de KPMG, ¿vale? Es CISA y además analista en ciber. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Jesús. En segundo lugar, nos acompaña David Bastida, que es también, evidentemente, es abogado. Lleva 23 años ejerciendo su actividad profesional como abogado, asesor en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la consultoría, y actualmente es delegado de protección de datos en el grupo Prosegur, que desde hace 3 años viene ejerciendo esta función. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jesús. Sigo con Carlos. Carlos es DPD de la Secretaría de Estado de Seguridad Oficial de la Guardia Civil. Es miembro también del grupo de DPD del Ministerio del Interior y forma parte de diversos grupos de expertos en el ámbito europeo. Es licenciado en Derecho, cuenta también con un máster en Criminología, es director de seguridad y también, por qué no decirlo, piloto de drones. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos.
Y por último, pero no menos importante, Henry Velázquez, que es también abogado, especialista en el ámbito de, también, como no, de las nuevas tecnologías, protección de datos y GRC. Actualmente es el responsable de área de protección de datos del sur de Europa de Publicis Group, representando a la Data Privacy Officer a nivel regional. Evidentemente ostenta numerosas titulaciones, entre las que destaca pues, el CIP, emitido por la International Association of Privacy Professionals, y es colaborador habitual en diferentes paneles de expertos. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues oye, una vez presentados a todos los panelistas que van a intervenir hoy, como sabéis, el tema que hoy nos trae aquí es el del DPO. Hace un año y 2 meses nuestra vida, por desgracia, cambió como consecuencia de la pandemia y cambiaron muchas cosas en el ámbito, pues desde la economía, los trabajos, las relaciones familiares, los niños, todo, y cómo no, también de la figura del DPO. Entonces, si os parece bien, la primera pregunta, y os la, pues no sé, si te parece a ti, Daniel, en un primer momento intervenir, lo que me gustaría saber es este cambio que se produjo hace un año y pico, me imagino que también supuso cambios en vuestra manera de actuar. Tuvisteis que adecuaros a una situación sobrevenida. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? ¿Cómo habéis continuado? ¿Vale? Y a partir de ahí, y dando por hecho que, no sé si todos estáis de acuerdo conmigo o no, que el mundo ha cambiado, ¿cómo lleváis ahora y qué prevéis para el futuro para esta función? Muy bien, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los asistentes que se han conectado. Desde aquí no les vemos, pero también agradecerles y agradeceros a vosotros también la invitación a este foro, ¿no? Para tratar nada más y nada menos también que los nuevos retos del delegado de protección de datos, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que la elección del COVID, efectivamente, yo creo que nos cambió a todas las vidas y inicialmente yo creo que a Prosegur le puede afectar como a todas las organizaciones, ¿no? Inicialmente generando un gran desconcierto, ¿no? Sin tener del todo claro cuál era exactamente la dimensión o el alcance de lo que podíamos estar viviendo ni de sus distintas implicaciones y sin saber muy bien qué mecanismos íbamos a tener que activar, ¿no? De un día para otro yo creo que nos vimos obligados a tener que establecer un plan de contención, ¿no? Que nos permitiera, por un lado, yo creo que cambiar inicialmente la forma de trabajar de cómo veníamos haciéndolo hasta el momento, ¿no? De ahí yo creo que la experiencia que habíamos tenido anterior, un poco del teletrabajo y haberse visto reforzada la organización en la implementación de un sistema de teletrabajo, yo creo que eso nos permitió avanzar un poco más rápido en tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad, ¿no? Y por otro lado, tuvimos que entrar a pensar rápidamente en soluciones de negocio que pudieran ser aplicadas, por un lado, para contener esa posible caída del volumen de negocio, los distintos servicios que prestábamos relacionados con la seguridad, como vigilancia o el tema de la gestión de efectivo y demás, intentando conseguir garantizar también la continuidad de negocio y, a su vez, intentar garantizar la seguridad también a todos nuestros trabajadores, ¿no? Y en este sentido sí que me gustaría destacar porque, desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta de Prosegur fue muy rápida. Y desde todas y las distintas áreas de negocio empezaron a surgir muchas ideas, muchas iniciativas que iban desde, por ejemplo, la implementación de soluciones de control de temperatura, los controles habituales de control de acceso, o soluciones, por ejemplo, que se planteaban para poner a disposición de centros hospitalarios nuestros sistemas de CCTV y, en principio, puestos a disposición de hospitales para la monitorización de pacientes COVID, ¿no? Incluso una iniciativa muy interesante que se lanzó desde la Fundación es intentar reutilizar o reaprovechar también nuestros furgones para el envío de comida y dirigida, digamos, al banco de alimentos o poder hacer esta parte de uso inicialmente jamás pensado, ¿no?
Y si vamos a la parte más tecnológica, yo sí que querría destacar, si intento pensar en una solución tecnológica que sea, para mí, yo creo que quizá para la organización, la solución que mejor representa la forma de abordar y de afrontar un poco la situación que estábamos viviendo, es una solución que internamente está denominada como Gaia, es una solución de inteligencia artificial que a su vez engloba un conjunto de distintas soluciones y que tiene aplicabilidad práctica en los distintos negocios relacionados también con la seguridad y la gestión del COVID, ¿no? Gaia ahora ha pasado a denominarse Kensai, luego os diré por qué, pero esta era una solución que ya veníamos desarrollando, pero yo creo que el COVID y un poco esta nueva situación la impulsó todavía y le exigió ir a mayor velocidad, ¿no? En este conjunto de soluciones de inteligencia artificial se vio la oportunidad de aplicarla a los distintos negocios, ¿no? Y desde ahí, un poco ya os apuntaba también, ¿no? Soluciones relacionadas con el control de acceso un poco tradicional, pues se veían envueltas en la implementación de sistemas de inteligencia artificial o con un sistema de control a través de reconocimiento facial para la identificación, por ejemplo, de accesos y pensando en la posibilidad y en la necesidad de tener que identificar a gente que pueda acceder a las organizaciones incluso con mascarilla, ¿no? Esta solución yo creo que fue un paso adelante en ofrecer posibles soluciones de negocio, no solamente un poco a nuestros clientes que también estaban viviendo una misma situación, sino incluso a nivel interno, ¿no? También a través de Rensai se posibilita la gestión del COVID, existe, digamos, una aplicación dentro de Gaia que permite gestionar un pasaporte sanitario a través de la cumplimentación de un cuestionario de autodiagnóstico, con lo cual te permite saber también que la gente que está entrando un poco a las instalaciones en principio está fuera de COVID, o incluso incorpora soluciones también tipo de contact tracing, que permite, digamos, hacer un seguimiento de posibles contactos estrechos o incluso lanzar alertas cuando a través de un sistema de geoposicionamiento estás quizá a una distancia inferior a la permitida, ¿no? De ese 1,5 metros, ¿no? Y aquí cuando he querido destacar Gaia, y en ese sentido sí que me gustaría que supierais o que conocierais el significado un poco de la palabra Gensai. En este renombramiento de esta solución, Gensai en japonés significa presente, ¿no? A su vez también tiene otras acepciones que están relacionadas con la generación Z o inteligencia artificial, pero yo creo que me gustaría quedarme con la palabra presente, ¿no? Porque yo creo que en todo este momento, si algo nos ha enseñado un poco el COVID o esta nueva situación, es que tenemos que estar conectados constantemente con el momento presente y yo creo que Gaia es una solución tecnológica que permite esa cercanía con los clientes, con la situación actual de innovación y demás, ¿no? Y si tuviera que responder, y ya no hablo más, a la pregunta un poco de cuáles son los retos que se nos plantean actualmente como delegados de protección de datos, yo creo, en mi caso particular, yo siento que es el conseguir armonizar y conseguir ser capaces de dar respuesta y viabilidad a soluciones de negocio que tienen un alto componente tecnológico y que a su vez tengan que ser compliance, ¿no? Garantizando, por otro lado, la parte de seguridad jurídica, intentando minimizar los riesgos, ¿no? Yo creo que esto es toda una aventura para todos nosotros, yo creo que con independencia del sector en el que estemos, ¿no? Paula, ¿y vosotros cómo lo vivisteis? Pues nosotros lo vivimos en su momento como todo un reto porque obviamente tomando también como de forma transversal todo lo que Dani decía, que yo creo que ha afectado a todas las empresas, se ponía encima de la mesa un uso de datos que hasta ahora no estamos acostumbrados a tratar en empresas que no fuesen del sector a lo mejor vinculado a la salud como es la nuestra y empezamos a tratar muchos datos de lo que conocemos como categorías especiales de datos, cómo se podía tratar, teníamos que ir mucho a la zaga de los pronunciamientos de las distintas autoridades de control, qué podíamos hacer, qué no, todo esto con una prisa para no interrumpir todos los procesos y dar esa continuidad de negocio que nuestros clientes demandaban, juntado con todo el impulso que se produce del teletrabajo y
la invasión o la conjunción que supone los ámbitos privados de cada uno, el estar todo el día metidos en casa teletrabajando, las consultas en relación a la potestad del empresario respecto de la vigilancia y control de los trabajadores, cómo se pueden trasladar todas esas potestades del mundo analógico al mundo digital a través del uso de los recursos corporativos que se ponen a disposición del empleado, un montón de cuestiones que si bien ya teníamos en la mesa, las teníamos en una dimensión que más o menos ya sabíamos el alcance y cómo afectaban al tratamiento de datos, pero que adquirían una nueva dimensión, en este caso por toda la situación de la pandemia, el teletrabajo y, cómo no, cómo puso de relieve la importancia de conceptos como la desconexión digital que a priori se incorporaron en la normativa de protección de datos y que tanto se comentó cómo se habían metido con calzador y que de pronto han resultado conceptos imprescindibles para poder combinar el teletrabajo en el modo que lo hemos llegado a conocer con una vida más allá del Teams y del ordenador, ¿no? Cuando estamos todo el día en casa trabajando. ¿Y tú crees, Paula, que hay vida después de Teams? Ay, claro que hay. Pues para eso cada uno seguro que en su casa ya ha regulado el derecho a la desconexión, que al final es algo tan sencillo como apagar el ordenador sin que ello vaya a tener ningún tipo de consecuencias laborales para el empleado y que se respete, por supuesto. Obviamente hay que dejar siempre un margen a tipo de excepciones que puede requerir el negocio, porque la continuidad obviamente de la empresa y de sus procesos y de sus negocios pues también tiene en determinadas situaciones, en un equilibrio, puede ser prioritaria respecto a la desconexión y sobre todo en algunos perfiles. Pero obviamente no hay futuro si no pasamos por una desconexión. Eso está claro, moriremos si no. Henry, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en nuestro caso, al igual que lo que comentaba Daniel y Paula, ¿no? Fue una situación que nos tomó bastante por sorpresa y que demandó de todos, pero en particular de la Oficina de Protección de Datos, una reacción ágil y una reacción adecuada con las circunstancias para no parar el desarrollo del negocio, pero a su vez garantizar que en medio de todas estas medidas que se estaban adoptando, en nuestro caso la privacidad prevaleciera y que el tratamiento de los datos que se pudiera llevar a cabo fuera consistente con lo que exigía la normativa. En nuestro caso nos favoreció mucho, al igual que lo que comentaba Daniel, que ya veníamos trabajando de forma remota. Entonces ya habíamos establecido protocolos para el teletrabajo y tal. Y claro, cuando se dio esto y pasamos desde una modalidad de teletrabajo, digamos, con cierta periodicidad, a pasar de una modalidad de trabajo total, en la parte más dura del confinamiento, nos ayudó muchísimo el que hubiésemos implantado protocolos de seguridad y el que hubiésemos implantado también mecanismos que garantizaran la privacidad, y que hubiésemos estado nosotros como equipo responsable de esta área metidos en el desarrollo e implantación de estos protocolos desde el inicio. Creo que aparte de ello, una vez que el confinamiento pasamos a un modo de volver a la oficina y tal, uno de los mecanismos que adoptamos fue la implantación de una aplicación que permitía registrar la vuelta a la oficina y de esta manera llevar un control para que no coincidiésemos más personas de las que teníamos que coincidir en determinados espacios y así ayudar a prevenir posibles contagios. Entonces, el desarrollo de esta aplicación y la forma en que tuvimos que validarla en un tiempo récord, creo que fue uno de los mayores logros que nos permitió adquirir una experiencia de reacción que quizá de otra manera no hubiésemos conseguido, porque tuvimos que inmediatamente armonizar los puntos de vista de diferentes equipos, seguridad de la información, seguridad lógica, seguridad física, con también el equipo de privacidad. Y esto nos ayudó muchísimo. A partir de allí, creo que todos seguimos también tratando de adaptarnos a la forma en que va evolucionando esta situación y adaptando nuestros modelos de negocio también a esta nueva modalidad que ha traído como consecuencia el desarrollo de esta situación. Muchas gracias, Henry. Carlos, entramos en el ámbito público. ¿Cómo se vivió?
Oye, yo reiterar que estoy encantado de compartir este espacio con vosotros, que es una oportunidad para mí inigualable de poder compartir experiencias con DPDs tan experimentados. Pero cuando estaba preparando esto, no sé si me permitís una pequeña reflexión, me estaba leyendo todo lo que habíamos hecho desde el 14 famoso, día 14 que nos cambió la vida a todos, y estaba leyéndome, preparándome y tal, y yo decía, nuevos retos para el DPO. Si es que son todos nuevos retos. La figura tiene 3 años, estamos en una fase, digamos, casi embrionaria, y todo supone un nuevo reto, porque cambiar el paradigma que teníamos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, obviamente, teníamos conciencia de protección de la información y protección de los datos que se manejan en la organización. Pero desde el año 2018, el año siguiente, cambiamos la política de seguridad de la información y de protección de datos, y a principios del año 2020 surge pues la situación en la que todos hemos vivido, ¿no? Y de repente todo se acelera, lo único que ocurre es que la capacidad de adaptación pues tiene que ser mucho mayor, como han apuntado antes los compañeros. ¿Qué ocurre? Pues bueno, nosotros desde mi departamento teníamos que cubrir 2 aspectos principales. Primero, nuestra transformación dentro de nuestros procedimientos internos, y segundo, una gran parte de lo que nos llevó o nos ha tocado vivir es el cumplimiento de nuestras misiones. Dentro del ámbito de protección de datos han sido todo dudas. La gente tenía dudas de cómo podía realizar su trabajo, pero sobre todo en relación con cómo iban evolucionando los sectores. Todo lo que aportaba Daniel, Henry, Paula, a nosotros nos afectaba porque siempre te preguntaban, oye, ¿una empresa puede hacer esto, puede hacer lo otro? ¿Cuál es el problema que surge cuando ocurre esta situación? ¿Existe una infracción? Esta hiperactividad normativa que hemos sufrido todos, pues no sé, desde el punto de vista jurídico, de asesoramiento en materia de protección de datos, nos ha exigido un esfuerzo brutal de contestar e interpretar la norma, que ya venía siendo bastante intenso. Porque ya digo, la norma es nueva, la norma hay muy poquito en los altos tribunales que nos vayan dando una interpretación, digamos, con un poco de afianzamiento, e incluso la propia Autoridad Independiente de Control, pues eso, va evolucionando y va rápidamente trabajando. En resumen, a nosotros lo que nos supuso fue cambios a nivel interno, cambios en nuestro sistema para adecuarnos a la protección de la información y los datos en materia de teletrabajo, sobre todo, y luego un esfuerzo, un reto, un desafío a la hora de poder dar solución y apoyar a todas las unidades operativas que estaban constantemente exigiendo o solicitándote, por favor, interpretación o auxilio o informes sobre qué se podía o no hacer en el desarrollo de sus misiones. Habéis visto ejemplo, toma de imágenes a los agentes, toma de imágenes por parte de los agentes, interpretaciones de la normativa en un sentido y en otro, infracciones administrativas, si se denunciaba o no sé qué se hacían con los datos. O sea que, en resumen, no es que haya sido la propia pandemia un fenómeno disruptivo. La normativa de protección de datos para nosotros entendemos que ha sido un fenómeno disruptivo, y lo que ha hecho esa situación ha sido acelerar algunos de los procesos que ya se tenían en mente o que ya se estaban desarrollando, no con tanta velocidad. No sé lo que piensáis los demás o ha sido la misma situación. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que además subrayó la necesidad de la protección de datos, cuando además se comparaba la gestión de la crisis en distintas partes del mundo y cómo en Europa se levantaban una serie de límites que, en primer lugar, se cuestionaron como que entorpecían el control de la pandemia, pero a la vez con una sociedad que entendía el valor de la protección de datos y entendía también los límites que determinados valores, como puede ser la salud pública, requieren respecto de ese derecho fundamental. Yo creo que lo ha contextualizado muy bien y que al final la protección de datos ha salido ganando porque, como todos sabemos, durante el ejercicio de la pandemia resistió muy bien la estructura que tenemos normativa, y la mayoría de cuestiones que se dieron, más allá de las interpretaciones y posicionamientos de distintos organismos y autoridades de distintos países, encontró respuesta en la estructura actualmente europea que tenemos de la regulación. ¿Alguien más?
De acuerdo, un poco con los dos. Es que justo han apuntado un poco todo lo que yo creo que todos vivimos, ¿no? Y quizá esa inseguridad en el asesoramiento, o al menos al inicio, con tanta diversidad, digamos, normativa de órdenes ministeriales, tener que estar constantemente al día, tener que tomar decisiones en las que igual quizá las cosas todavía no estaban del todo claras, ¿no? No sé si a día de hoy lo están del todo, pero sí hemos sido al menos capaces de robustecer nuestras soluciones con argumentos jurídicos que a día de hoy, en principio, tienen ciertas garantías, ¿no? Pero esa complejidad yo creo que la vivimos todos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues oye, vamos a ir, ya que hemos hecho una pregunta así al aire y general, vamos a ir centrando con temas que seguro que interesan a toda la gente que nos está escuchando. Y quiero recordar que, por favor, aunque algunos estáis escribiendo en el chat, si queréis preguntar algo, por favor, hacerlo en el apartado de preguntas y respuestas. Si vamos pudiendo, las iremos atendiendo. Decíais que, bueno, que es una figura que se crea hace relativamente poco, 3 años. ¿Cómo veis todo el tema del desarrollo de las certificaciones de DPD o de DPO? ¿Cómo veis el tema de los códigos de conducta en la actualidad en el sector? Paula, si te parece bien, ¿empiezas tú? Pues sí, si queréis, yo sobre el tema de los códigos de conducta tengo una posición muy particular porque, como algunos de vosotros ya sabéis, nosotros hace ya un año aproximadamente presentamos en la agencia un código de conducta sectorial en el que hemos trabajado durante muchos años con el resto de Big Four con el objetivo de acreditar entre nuestros stakeholders el compromiso que en este caso KPMG tiene con la protección de datos, poder reforzar el accountability en este sentido y homogeneizar un montón de tratamientos que probablemente en el sector de la asesoría, la auditoría, el sector legal se dan y que a lo mejor son un poco característicos y por ahí la idea que fuese sectorial. El procedimiento no está tan claro como a priori debería estar, es un procedimiento que todavía requiere de cierto desarrollo normativo, a pesar de que el reglamento lo regule, pero luego lo que es el procedimiento de aprobación no está tan definido. Sí que la Unión Europea emitió una serie de directrices a llevar a cabo en el código de conducta, pero lo que está claro es que tanto el código de conducta como herramienta, como las certificaciones, nosotros actualmente trabajamos en la 27701 también para reforzar nuestra accountability en materia de privacidad como dependiente de la 27000, facilita mucho el acreditar frente a terceros porque probablemente os pasará a todos, pero nosotros cada vez la carga que tenemos de los clientes para que acreditemos el nivel de cumplimiento, la homologación como proveedores o lo que solicitamos a su vez a nuestros proveedores va en aumento. Entonces, la gestión de eso a nivel de una empresa también es algo a tener en cuenta porque, claro, se va haciendo una carga de trabajo que al final hay que intentar optimizar de alguna forma y las certificaciones y los códigos de conducta, si son bien reconocidos por la otra parte, como así reconoce el reglamento, deberían agilizar muchísimo estos procesos. ¿Piensas que van a triunfar? Es decir, la 27701, ¿tú piensas que va a triunfar? Pues no lo sé, oigo de todo. De momento, pocas alternativas hay. Si teniendo una 27000 a mí me parece una buena opción y en cualquier caso, al final es un ejercicio de reforzar determinados procedimientos y reforzar la seguridad al fin y al cabo. O sea que para mí el tiempo que invertamos en ello, si el año que viene de pronto sacan otra certificación que nos la pisa, pues bueno, digamos que no habrá sido tiempo en balde. Daniel. Bueno, yo comentaros básicamente, o sea, yo creo que tiene que estar en auge, ¿no? La aplicación práctica de la utilización de estos instrumentos jurídicos que plantea, digamos, el reglamento, yo creo que cada vez va a ir más en auge justamente por lo que comenta Paula, ¿no? Que cada vez son más exigentes los clientes a la hora de acreditar o tener que demostrarles un cumplimiento en materia, digamos, de protección de datos y nosotros a su vez con ellos, ¿no? En nuestro caso tenemos la experiencia de, como otro instrumento jurídico un poco interesante también y que quizá no se ha desarrollado mucho o al menos no tenemos conocimiento de muchas aprobaciones, son las normas corporativas vinculantes y desde hace también algún tiempo, algo más de un año, estamos trabajando también en la elaboración de las normas corporativas del grupo
y que a su vez exigen, un poco como Paula, ¿no? También actualizar procedimientos y reforzar aspectos también que en definitiva tienes que tener reforzados para poder conseguir la aprobación de las distintas autoridades de control. Y bueno, como positivo, actualmente ya hemos presentado la propuesta, digamos, de borrador a la autoridad inicialmente de control principal, que ha sido la Agencia Española de Protección de Datos. Esta, a su vez, ya lo ha compartido con las autoridades correvisoras, que en nuestro caso nos ha tocado Portugal y Alemania. Están siendo muy exigentes, es decir, con los criterios. O sea, podíamos creer que igual, sabíamos que el trámite no iba a ser fácil, ¿no? Pero realmente están mirando un poco con lupa aspectos muy particulares de protección de datos y intentando llegar a todo, ¿no? Pero bueno, positivo que tenemos inicialmente al menos un visto bueno de la agencia española y ahora estamos pendientes de articular la respuesta de las autoridades de control y a la expectativa en principio tenemos la confianza, esperamos de que pudieran estar aprobadas a final de año, ¿no? Esto es un tiempo complicado de saber, pero esperamos que sea así. Suerte. Muchas gracias. Carlos, ha llegado una pregunta que me parece interesante, que va dirigida a ti. Pregunta Edicio, que ¿qué opinión te merece la sanción de la Unión Europea al Ministerio de Interior por no transponer la Directiva de Protección de Datos de los Ciudadanos en los tratamientos que ellos hagan de las fuerzas de seguridad del Estado, órganos judiciales y Fiscalía? Y que si se ha tomado alguna medida para reconducir esto. Bueno, eso es tirarme al pie de los caballos directamente. Os comento, el Ministerio de Interior como organismo llevaba trabajando en esa norma muchísimo tiempo. Por suerte he podido participar en su tramitación y la transposición de la Directiva 680, dada su complejidad, pues exigía una serie de consideraciones que, dada la estructura, digámoslo así, y las disoluciones, la estructura, no la estructura, ¿cómo lo digo? Los cambios en las cámaras legislativas que ha habido durante estos años ha hecho prácticamente imposible que una ley orgánica de ese calado se pudiera tramitar. A nadie se le escapa la situación política que hemos vivido estos últimos 3 años. Lo que podía haber sido un retraso normal dentro de lo que tienen todos los países a la hora de transponer las directivas europeas, pues a nosotros nos ha coincidido con que se han disuelto 2 veces las cámaras. Y, obviamente, una norma con tanta complejidad y tanto calado ha exigido un montón de informes de un montón de organismos y luego una tramitación, y eso que ha sido una tramitación por el procedimiento de urgencia, es una tramitación bastante compleja dentro de lo que son las cámaras. Sí que puedo decirle a la persona que pregunta que se aprobó esa ley el viernes pasado y que estamos a la espera de que se publique, pues yo esperaba que se publicara hoy, pues se publicará mañana o pasado. Es una de las cuestiones que luego, si me permitís, vamos a tratar con un poquito de detalle, pero no me produce, o sea, aquí la administración, los equipos y los grupos de trabajo trabajaron y, para la redundancia, y elaboraron una norma con ciertas garantías, pero dada la complejidad y la situación, es que si se disuelven 2 veces los parlamentos y hay 2 legislaturas, es imposible tramitar una ley orgánica. Pero vamos, ya se ha tramitado y se aprobará la norma mañana o pasado, imagino que a más tardar. Se aprobará, me refiero, que se publicará en el BOE ya directamente. No sé si más o menos he resuelto la consulta. Espero, para mí sí, pero espero que también la persona se haya quedado, para que veas que esto no iba a ser fácil, pero no te preocupes que ahora... Bueno, oye, otra cuestión que os quería preguntar al hilo también de esos 3 años, figura nueva, que al igual que, pues yo creo que el CISO, pues también están tomando muchísima relevancia dentro de las compañías. Yo quería saber, oye, ¿cómo veis desde vuestros diferentes ámbitos la involucración, pues me da igual, de clientes, de empresas? Es decir, ¿consideráis que el DPO está bastante arropado? Es decir, ¿tiene medios, tiene colaboración dentro de las compañías? ¿Cuáles son vuestros problemas que podáis contar dentro de vuestro día a día? Venga, ¿quién se lanza? Henry, que hace mucho que no hablas.
Bueno, Jesús, a ver, yo creo que es una situación que sin duda desde hace 3 años va en incremento en las diferentes organizaciones y sectores. Yo podría decir que en mi sector en concreto, el sector publicitario y de marketing digital, sí que es una figura que cada vez cobra más relevancia. Yo en el día a día cada vez veo que nuestros clientes exigen la validación por parte del DPO. Antes de firmar un contrato piden los datos de contacto del DPO y claro, y exigen cada vez que acreditemos esa responsabilidad proactiva, esa debida diligencia en el tratamiento de los datos. Entonces, yo podría decir, en mi caso y en mi sector en concreto, que el DPO cada vez se está acercando más a una figura que viene a ser un partner dentro del proceso de negocio, en la medida que facilita que las expectativas de nuestros clientes se cumplan con respecto ya no solo al servicio o a los plazos de entrega, sino con respecto a las garantías de cumplimiento. Tú ten en cuenta que del otro lado de la mesa, del lado del anunciante, por ejemplo, en nuestro sector, hay un DPO también que está preocupado por cumplir, porque su empresa cumpla con las directrices y principios del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa que le aplica. Entonces, por lo tanto, nosotros como proveedores también tenemos que estar a la altura de sus expectativas. Y a su vez sigue en la cadena, ¿no? Si nosotros subcontratamos algún proveedor o tenemos alguna relación con algún partner concreto que interviene en el tratamiento de datos, también hay una relación bilateral con sus correspondientes responsables de protección de datos. A nivel interno, yo creo que, a ver, el tema de recursos, y yo creo que, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, siempre es un tema importante, ¿no? Que cada vez tendría que reforzarse cada vez más y más para poder cumplir con la demanda de funciones y situaciones que exigen de un DPO que se pueda cumplir con todas las funciones que se requieren, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es una cuestión que va incrementando en la medida que las empresas y los sectores tienen más concienciación de la importancia de protección de datos. Creo que también van tomando conciencia en la necesidad de dotar a sus DPOs o a sus equipos responsables de velar por este cumplimiento de las herramientas necesarias y los recursos necesarios para poder llevar a cabo este cometido. Paula. Pues estoy bastante de acuerdo con Henry. No tengo una queja personal en ese sentido, porque es verdad que KPMG apuesta bastante y nos dota de recursos, nos permite hacer un montón de cosas, pero es que es verdad que sería infinito los recursos que necesitamos. Siempre necesitamos más. Es decir, el nivel de control que se exige a una figura como el DPO de los procesos de la firma, hay un punto que es imposible. O sea, nosotros nos adentramos cada año más y más y vamos haciendo a través de un sistema de capas, como si fuese una defensa en profundidad, en analogía con una defensa de sistemas, y no terminaríamos nunca. Entonces, el número de personas que necesitaríamos no acabaría nunca y el número de recursos no acabaría nunca. Podríamos seguir, pero es que creo que también hay un punto ahí de trabajar en coordinación con un montón de áreas dentro de la firma, en mi caso, como es el área de IT o las figuras del CISO o del CIO, hay que trabajar en una estrecha colaboración para que allá donde no podemos llegar, pues puedan llegar ellos, con la parte de las distintas áreas de soporte y de negocio, que la concienciación llegue a un grado de madurez tal que efectivamente sirvan de vigías y que nos levanten la mano allá donde determinen que puede existir un riesgo de los que ya les hemos ido formando a lo largo del tiempo, y creo que es la única vía, porque es verdad que es que si no, a mí hay veces que se me hace bola, porque dices que no terminaría jamás. Daniel. Pues estoy en lo fundamental absolutamente de acuerdo tanto con Henry como con Paula, ¿no? Henry ha apuntado un poco, yo creo que en la medida en la que aumente esa concienciación y esa sensibilización de la importancia de la parte de protección de datos, yo creo que podremos ir creciendo en la asignación de recursos, ¿no? Yo desde mi propia experiencia un poco lo hemos vivido, ¿no? Quizá los que conocíamos un poco la importancia o no de la figura del delegado de protección de datos, fundamentalmente éramos, yo creo que los que nos dedicábamos un poco a esto, ¿no? Las organizaciones yo creo que inicialmente lo pudieron interpretar como un check que igual tenían que tener, sin tener yo creo igual una plena conciencia del significado. Igual
ni de la posición, ni de la dimensión, ni de las implicaciones y ni siquiera de la cantidad igual quizá de carga de trabajo desde esa necesidad de revisión de todos los procesos de negocio y demás, ¿no? Y yo creo que en estos 3 años hemos ido creciendo un poco en ese sentido. Al principio yo creo que al no estar muy clara un poco la figura, un poco en el entendimiento de la organización, ¿no? de qué venía a hacer un poco el delegado de protección de datos, quizá existía o podía advertirse un poco cierta resistencia, de decir, pues es que nos podían identificar más igual como igual quizá un stopper, pero yo creo que en este tiempo un poco de concienciación, yo creo que nos hemos ido ganando un poco cierta confianza, o en mi caso sí que desde luego lo he ido sintiendo así, para identificarnos casi más como un partner, ¿no? O como un aliado estratégico, en nuestro caso, por ejemplo, fundamentalmente del cliente interno, ¿no? Y en mi caso sí que veo que ha habido una concienciación que nada tiene que ver a día de hoy como al inicio, en el sentido de que todos los proyectos que tienen una iniciativa tecnológica con implicación de protección de datos, desde luego pasan por la Oficina de Privacidad y por mí. Y en ese sentido, sí veo que tengamos una capacidad de decisión. En ese sentido, yo creo que sí querríamos destacarlo con mucha autonomía y con fuerza también para si en un momento determinado está planteada una solución de negocio que no termina de encajar en términos, digamos, de compliance, sí poder, al menos, no sé si decir paralizarla, pero sí, desde luego, inicialmente, que también, porque puede llegar, digamos, a ocurrir, intentar llegar a un acuerdo de conseguir un equilibrio entre cuál era la propuesta de negocio, cómo se tiene que ser de compliance para que realmente esa solución, aparte de ser viable, porque yo creo que es un trabajo complicado el que tenemos que hacer cada vez, en nuestro caso, la tecnología es más puntera, con un tratamiento de datos más complicados, categorías especiales de datos, y tenemos que conseguir que todo eso sea articulable, ¿no? En términos, digamos, de protección de datos, y yo creo que acabamos consiguiendo ese equilibrio, ¿no? Pero eso, cada vez yo creo que con más fuerza el papel, creo que la concienciación puede reforzar el tema de la asignación de recursos y de momento me quedo ahí. Que... Me ha gustado el tema de partner. Carlos, ¿y en la administración cómo andamos de medios? Hombre, aquí en el Ministerio del Interior se apostó, no puede ser de otra manera, ya digo, el volumen de datos que se manejan y la calidad o categoría de los datos, se apostó desde el primer momento por una política de seguridad de la información y de protección de datos. Ya en abril del año 2019 se dictó una orden ministerial que regulaba y creaba un grupo de PD y creaba una serie de DPDs para cada uno de los distintos órganos. Es decir, rápidamente apostaron por la figura. A mí, específicamente, no es que me obligaran, pero me recomendaron acreditarme, dada la experiencia que teníamos. Me acredité lo más rápido posible, dado que consideramos, al hilo de lo que hablábamos en la antepregunta, que es un marchamo de calidad para garantizar que las personas y los sistemas, ya sea el Esquema Nacional de Seguridad, cualquiera de la serie 27.000, que dar una serie de garantías en función de calidad y seguridad como en cualquier otro producto o certificación. Sí que es verdad que comparto todo lo que dicen los compañeros, que a mí me gustaría tener pues, un departamento dimensionado, porque no sé si sabéis la serie esa que dice soy mayorista o no limpio pescado. Al final no sé vosotros, pero yo me toqué remangar prácticamente todos los días. Tienes que bajar a remangarte al fango y implicarte, ir y mirar y eso, pues como apuntaba Pablo, bueno, como apuntaban todos, al final es tanto el volumen de trabajo que muchas veces no tienes el tiempo para mirar las cosas con el detenimiento y el sosiego que te gustaría y proyectar una serie de actividades, ¿no? que pudieran, yo qué sé, ser todavía más proactivos. En resumen, pues hombre, como siempre, ¿necesitas personal? Sí. Siempre que te den personal, bueno es. ¿Necesitas medios? Sí. Por muchos que tengas, dado la cantidad de dimensiones que esto tiene, porque a mí me ha pasado lo que a todos. He pasado de ser el hombre que ponía piedras en la rueda, o sea, ya está este hombre aquí, que ya tal, siempre está dando por saco, a que la gente te llame, oye, ¿cómo podemos hacer esto bien para que no haya luego problemas? Hemos pasado de un sitio a otro en solo 3 años, menos de 3 años, y hombre, se van recogiendo los frutos. Pero todo es mejorable, ¿eh? Yo no voy a decir que estoy contento porque siempre hay que pedir más. Si no, no me cae.
Yo quizá, Jesús, si me permitís la interrupción, trayendo a colación con lo que dice Carlos, creo que quizá un barómetro que serviría para medir la relevancia que cobra un DPO dentro de una organización sería analizar los analizar los procedimientos de cumplimiento de privacy by design o by default, es decir, privacidad desde el diseño y por defecto. Porque sin duda, yo creo que hace años atrás, los responsables de protección de datos intervenían cuando ya un producto estaba lanzado, cuando había algún problema y había de alguna forma que articular ese producto a la normativa para evitar una sanción. Y yo creo que cada vez, al menos en mi caso, pero me imagino que en el de muchos otros compañeros también, cada vez sí que se nos involucra desde la gestación de los proyectos, desde la gestación de nuevos productos o servicios, en que podamos validar cada uno de los procesos que involucran tratamiento de datos. Y yo creo que esa es una buena medida para identificar si una organización tiene la suficiente madurez en cuanto a la relevancia de la figura del DPO o no, en la medida en que interviene en los procesos del tratamiento y protección de datos desde el origen y desde la mera concepción de este tipo de tratamientos. Yo creo que puede ser que tienes razón. Oye, y al hilo de esto, y aprovechando una pregunta que viene aquí, que hace otra persona, que solo se identifica con siglas, pues la pregunta tiene miga para los DPOs. Al hilo que esto que estás comentando, Henry, ¿cómo lleváis los DPOs el posible conflicto entre los intereses de la empresa y el cumplimiento de la normativa? Llámese vuestra independencia. Bueno, yo creo en particular, ¿no? que también es parte de la madurez de cada empresa. Yo creo que hay ciertas directrices concretas de ciertos cargos y funciones que suponen un conflicto de interés, y estos cargos y funciones ya han venido siendo apuntados por el grupo de trabajo del artículo 29, ahora el European Data Protection Board, como por las agencias de protección de datos. Yo creo que fuera de ello, también creo que es justo. Mira, hablábamos antes de qué tanta relevancia cobra un DPO dentro de una organización. Yo creo que esa independencia es otro baremo que puede servir para identificar el grado de madurez. En mi caso particular, yo creo que, bueno, en cuanto a la ejecución de mis funciones, soy completamente independiente y cada uno de los equipos con los que yo me relaciono e intervengo, y cada vez es más en la medida que el tratamiento de datos es muy permeable en cada una de las unidades de negocio, yo creo que entienden que yo soy un validador independiente y un validador necesario de cada una de sus proyectos o sus procesos, ¿no? Creo que uno de los aspectos donde más relevancia cobra quizá esta función es cuando lo que comentaba Daniel hace un momento, cuando quizá tienes que decir que no validas una situación. Y entonces, evidentemente, justo creo yo que parte de la independencia del DPO es el poder apuntar su negatividad o un criterio negativo con respecto a un proyecto u objetivo de negocio y tener la plena independencia, independientemente de que luego negocio tome la decisión de hacerle caso o no. Pero justo si tú tienes la capacidad de definir como DPO las finalidades del tratamiento y reencauzarlas de alguna manera de forma directa, yo creo que sí habría un conflicto de intereses. Pero justo como tú no haces eso, es decir, no defines la finalidad, sino que emites un criterio basado en los riesgos sobre la finalidad que ha definido el negocio, entonces yo creo que ahí sí que se cumple esta independencia, y luego apuntando a las posibles consecuencias en caso de que hagan caso omiso a tu criterio, pues tú evidentemente también pones sobre la mesa las posibles consecuencias que podrían derivarse de no acatar tus instrucciones. Pero yo creo que sí, que cada vez las organizaciones también van tomando más conciencia de la función del DPO, y eso conlleva, por supuesto, a darle plenas libertades al momento de ejercer su función de manera independiente. Paula, Daniel, Carlos, ¿queréis apuntar algo más? Sí, mira, nosotros desde Interior tenemos la orden que regula las políticas de seguridad y protección de datos, que ha creado un órgano que es el Grupo de Trabajo de DPS, que también
participa como órgano colegiado y emite decisiones como órgano colegiado. O sea, ya no solo la actuación del DPD como persona singular, ¿vale? que tiene un criterio y recomienda, sino que hay un grupo de trabajo en el que colegiadamente se pueden llegar a emitir informes y refuerza la posición de los delegados de protección de datos, porque no lo emite un solo delegado, sino que lo emite un órgano colegiado, cualquier tipo de informes. Lo que dice Henry es fundamental. O sea, para mí, yo recomiendo, apoyo, asesoro, pero aquel que decide es el responsable. ¿Vale? Yo puedo decirle, esto es lo que entiendo yo, recomiendo esto, las consecuencias pueden ser estas, pero la mayor independencia que tienes es que tus informes que quedan sellados, firmados y registrados, ahí están. Luego ya aparte, la normativa, tanto la que viene del Reglamento General de Protección de Datos como la que viene de la Directiva 680 y el resto, sobre todo la ley orgánica que se va a publicar mañana pasado, te da un respaldo legal a esa independencia. Y a partir de ahí, pues bueno, en la vida no hay nada perfecto y siempre, pues nadie vive en un mundo en el que no tenga determinadas influencias, pero nosotros podemos, de hecho despachamos directamente, tanto dentro del grupo como individualmente, con la dirección y cuentan con tu criterio. No obstante, el que decide es el que decide y ahí también está su independencia y el asumir decisiones como responsable de tratamiento. Pero yo creo que la mayor muestra de independencia es que esos informes, para poder llegar a decir que no te parece bien una cosa, un proceso o un procedimiento, vamos, hasta la fecha no ha habido ningún tipo de injerencia ni intento y para mí es el mayor exponente de la posible independencia. De lo que decía antes, que sería muchísimo mejor, pues en situaciones ideales, que no dependiera jerárquicamente, que estuvieras externo en un departamento externo, etcétera, pero dentro de lo que es una estructura departamental y ministerial, pues ahora mismo en ese sentido no tengo queja. Sigo queriendo más personal. Apuntado queda. Sí, yo en este sentido también un poco como lo que comentaba Henry y Carlos, ¿no? Pero sí destacar, yo cuando pensaba un poco en el tema de la independencia a nivel en términos de reglamento, creía que podría ser, digamos, algo complicado, ¿no?, de conseguir. Pero aquí también sí que destacaría que casi un poco desde el principio de mi incorporación en la organización sí me he visto con la capacidad de tomar decisiones de forma, digamos, autónoma y yo creo que también la mayor forma un poco de determinar ese grado de independencia es que se ha ido incrementando un poco esa necesidad de tu criterio y quizá en el sentido de poner a prueba si realmente es tenido en cuenta o no. Y a día de hoy sí que puedo decir, y es más, tenemos hoy mismo, de ayer, un caso muy concreto en que si un determinado proveedor no ha cumplido con, en principio, las expectativas de seguridad, inicialmente que pueda estar en la casa, inicialmente, si ese proveedor lleva tiempo, digamos, en la casa, puede ser complicado que todo se remueva para hacer una evaluación distinta y dar entrada a otros proveedores, ¿no? Pues este, por ejemplo, es un caso claro, ha ocurrido y sí siento que mi decisión se ha tenido en cuenta hasta el punto de realmente, si no reúne las garantías que en principio tiene que reunir, moverse todo para conseguir que así sea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es una prueba de independencia también bastante importante, ¿no? Paula. Yo poco que añadir, totalmente en línea. Fenomenal. Oye, hay otra pregunta aquí y al hilo de ella, si quieres, Carlos, hablamos de los temas de formación y concienciación, ¿vale? Preguntan que si consideráis que si la situación de la pandemia y la cantidad de legislación sobrevenida ha permitido sensibilizar y darle un empujón a vuestra figura de DPO y a la protección de datos en general. Y al hilo de eso, Carlos, si quieres comentar un poco sobre los temas de formación y concienciación, por favor. Pues mira, sí que ha sido, yo creo que relevante. Sí que ha sido relevante porque antes creo que el ciudadano general, en una sociedad tan tecnificada y con esta posibilidad de capacidad de tratamiento de datos, no ha sido consciente de la importancia
y de la cantidad de tratamientos de datos que se hacen sobre uno mismo. Esto nos ha puesto de relevancia algunos de los datos y la importancia de algunos de los datos que para nosotros como personas que se estaba llevando a cabo por muchas organizaciones y, hombre, algo ha podido hacer, algo ha podido hacer, pero a mi juicio todavía no es lo deseable. ¿Por qué? Dentro de nuestra organización, uno de los criterios principales que hemos intentado seguir es la formación y la concienciación. Formación, información y concienciación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de datos de carácter personal, aparte de la definición técnica, tenemos que pensar que ese dato de carácter personal está contenido en un derecho fundamental de las personas y que este enfoque que nos habla ahora del análisis de riesgo, no para la propia organización, sino para los datos, para el riesgo que tienen esos datos, para el riesgo que tienen para terceros, es un elemento básico. No vamos a decir nombres, pero por el tratamiento de datos se han visto perjuicios, se han visto personas que han perdido la vida por un mal tratamiento, por un perjuicio derivado de un mal tratamiento de los datos. Los datos, nosotros el año pasado, antes de la pandemia, hicimos una campaña que venía a ser, permitirme el eslogan, decían, no son datos personales, son derechos fundamentales, protégelos. Esto es un derecho como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, que son derechos fundamentales y que todos manejamos en cierta manera sin diferenciar claramente el deslinde entre unos y otros. En el momento que conciencias a la gente que dar un clic puede tener afectación más allá de mostrar o almacenar o enviar un dato, pues ya estamos yendo un paso más adelante. Actividades de concienciación en ese sentido, primero formar a la gente qué son los datos de carácter personal y luego nosotros a nivel propio, y lo hemos comentado en alguna ocasión, nosotros no solo tratamos datos bajo el marco normativo del reglamento y la ley orgánica, nosotros en Interior, en la Secretaría de Estado de Seguridad ahora mismo tenemos, en base a la pregunta, tenemos una ley orgánica de tratamiento de datos policiales con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, una ley orgánica que trata datos PNR. Estamos tramitando otra ley orgánica que va a tratar sobre el acceso a datos financieros. Tenemos normativa de materias clasificadas que afecta a parte de nuestro tratamiento. Entonces, nuestro personal efectivamente tiene que estar concienciado y formado de cuál es la importancia de esos procedimientos en los que interviene y cuáles son tanto las responsabilidades como los perjuicios, que luego si queréis lo hablamos, que pueden derivarse de un mal tratamiento de estos datos. Pero ojo, no solo para nosotros, sino para los terceros propietarios de esos datos. Por tanto, ¿ha servido para esto, para concienciar un poco más a la gente, sobre todo en temas de datos de salud? Que ahora parece que todo el mundo habla de datos de salud y tal, y los pone sobre la mesa. Un poquito, pero sigo, es una apreciación muy personal, sigo pensando que no estamos todavía concienciados de la importancia, de la gran importancia que tiene el tratamiento de nuestros datos. Todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos un dispositivo y cuando en el momento que le preguntas a un amigo o un vecino, oye, ¿tú cómo tienes protegido tus datos dentro de cualquier dispositivo electrónico? No sé vosotros, pero para mí es descorazonador. O sea, que van por ahí en abierto completamente y cuesta hacer conciencia a la gente. No sé la opinión que tenéis vosotros, pero esa es la impresión que tengo yo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros la formación y la concienciación es uno de nuestros pilares básicos en el plan de cumplimiento, por lo que os decía antes, porque si nuestra estrategia es que en cada esquina de la firma tengamos a alguien que pueda identificar un riesgo, es imprescindible que entiendan qué es lo que tienen que identificar. Nuestro producto es la información. La KPMG es una empresa que lo que vende y lo que gestiona es información, por lo tanto es de vital importancia para el negocio, ya no es una cuestión de imagen, sino de consecuencias legales, el que todo el mundo tenga unos conocimientos pues ya no básicos, porque necesitamos ir más allá del nivel básico. Nosotros tenemos un curso obligatorio, como entiendo que tenemos en todas las empresas a día de hoy ya, pero
en mi opinión, ese tipo de cursos se queda a un nivel muy cosmético de formación. Nosotros creemos en una formación aterrizada, con mensajes que vayan directos, pensando en las distintas generaciones que lo van a recibir. Nosotros hacemos gamificación, hacemos escape room, hacemos la Semana de la Privacidad, coincidiendo con el Día Internacional de la Protección de Datos, hacemos charlas interactivas, damos premios, damos el premio al Best Data Hero, al departamento, al Best Data Guardian, el departamento más involucrado en la protección de datos. Esto es a través de los distintos controles periódicos que hacemos a lo largo de todo el año y donde vemos que hay realmente una mejora en el cumplimiento, vemos que hay una serie de KPIs que tenemos identificados para estos premios y poco a poco, a lo largo de los años, llevamos pues los 5 años que llevo en la firma, se va produciendo un efecto de concienciación. Las charlas las solemos aterrizar, pues por ejemplo este año hemos aterrizado mucho las charlas al tema del COVID, hacemos comparativas con legislaciones de otros países, les mostramos cómo sería una realidad sin un RGPD, cómo sería vivir en un China dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años. Queremos esta realidad, queremos esta otra, tenemos que proteger lo que hemos construido, que a veces es follonero, que a veces en el día a día y en el trabajo nos supone pues, que a raíz de un Privacy by Design, una iniciativa tecnológica, no pueda salir como inicialmente la había pensado. Una de las batallas que tiene el DPO es luchar contra las personas creativas, tanto a nivel informático como de negocio, porque, claro, la potencialidad de la tecnología te lleva a que puedes hacer de todo y ahí llegas tú a meter tijera y bueno, pero al final es lo que decíamos antes, estamos creando un producto de valor. El cliente no quiere un producto que le vaya a llevar un problema cuando lo implante en su casa de incumplimiento. Por lo tanto, en la garantía del producto va precisamente el cumplimiento normativo y para ello todos los equipos, desde negocios a soporte, tienen que tener esta concienciación y para mí la clave está en no quedarse en ese nivel cosmético, en aterrizarlo, saber a quién le estamos hablando y que esa persona entienda lo que le estamos diciendo. El curso obligatorio, pues bien, a nivel de accountability estupendo, pero para mí lo otro es básico. Henry. Sí, yo, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que han manifestado tanto Carlos como Paula. En nuestro caso también hacemos el curso obligatorio para cada nuevo empleado y hacemos un recordatorio anual que también es obligatorio, pero creo que uno de los grandes aspectos en los que, al menos a nivel personal, sí que veo que la concienciación aumenta es cuando ejecutamos alguna iniciativa formativa, por ejemplo, un workshop parametrizado a una unidad de negocio concreta, porque las necesidades de cumplimiento normativo que tiene, por ejemplo, un departamento financiero son muy distintas a las que en mi área concreta, en mi sector, podría tener el equipo encargado de llevar una campaña publicitaria a través de redes sociales. Entonces ahí vienen temas de cookies, vienen temas de IDs, vienen temas de píxeles y la necesidad de comprender lo que se tiene que cumplir en la normativa en situaciones tan técnicas, creo yo que es fundamental. Y yo veo el incremento en la concienciación porque es inherentemente proporcional al incremento de consultas que me llegan a mí en el día a día ante cualquier operación que tenga prevista una unidad de negocio. Entonces, yo creo que quizá uno de los éxitos que deberían tener, al que deberían apuntar cada una de las organizaciones, es a esto, es a dedicarle tiempo a idear formaciones muy parametrizadas a las unidades de negocio concretas y estratégicas para lo que decía Paula. Al fin y al cabo, efectivamente, esto es un valor añadido de nuestra propuesta de negocio. Mi cliente se va a sentir más seguro si sabe que el equipo que va a intervenir en los productos y servicios que él nos está contratando va a tener la suficiente diligencia y garantía de cumplimiento porque ha tenido una formación y un grado de concienciación óptimo. Y yo creo que esto es, vamos, es una apuesta fundamental. Yo aquí sí quiero apuntar dos cosas. Una, en la que estoy absolutamente de acuerdo con todos vosotros, y es que es difícil negar que la formación sea un pilar básico y que nos va a permitir directamente tener menos sanciones y demás. En Prosegur igual se identifica como un pilar fundamental. Este año, o sea, cada vez somos más ambiciosos con el plan de formación en privacidad, haciendo cursos genéricos en protección de datos, específicos por negocio. Hemos hecho uno específico también de normas corporativas vinculantes, algo que yo creo que es un poquito complejo de entender a gente igual que no está acostumbrada, pero ahí sí que tenemos que pasar un poco ese check, pero con los cursos anteriores yo creo que sí es importante que lo puedan conocer y cada vez más importante, habiéndonos planteado como objetivo para año 2021 el lanzamiento de 13.100 y pico
cursos a nivel mundial, ¿no? Hemos planteado desde el específico de GDPR más, al final son conceptos transversales, los de privacidad. En definitiva, las legislaciones, en su mayoría, se están armonizando un poco en línea con el reglamento de protección de datos y sí hemos querido este año trasladar esos mensajes comunes a todo el mundo, en principio, y a todas las realidades geográficas en las que operamos. Pero sí voy a aportar, sí quería comentar algo que sí que me preocupa. Si la pregunta partiera de si la nueva situación ha permitido incrementar el nivel de conciencia, a mí hace que se me plantee en la cabeza una problemática quizá más grande, ¿no? Yo creo que la situación actual lo que ha exigido con el tratamiento de datos es que revisemos bases de legitimación, que podamos utilizar bases de legitimación incluso que no estábamos actualmente ni habilitados ni acostumbrados para ello, ¿no? Como pueda ser el interés público. Pero cada vez es más creciente el tratamiento de datos relacionados con la salud. Estamos viendo en las noticias el posible pasaporte sanitario, este posible concepto de seguridad sanitaria. Entonces yo creo que en la medida en la que incrementa el nivel de sensibilidad de los datos y que de pronto casi que nos estamos acostumbrando a tratar con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, desde aquí quería lanzar dos mensajes. Es muy importante que finalizada una situación que ya no justificara este tipo de datos, le diéramos la vuelta a habilitaciones legales que quizá ya no podríamos utilizar. Sí es cierto que yo creo que algunas se quedarán, porque yo creo que quizás se nos va a incorporar un poco en nuestra edad en esta necesidad de estar seguros cuando vamos por ejemplo, a un hotel o cuando viajamos, con lo cual nos será más fácil o tendremos menos resistencia a dar información relacionada con salud. Pero yo creo que plantea una problemática mayor. O sea, ahora sí que todavía la formación es todavía mucho más importante que antes, pero no por la situación actual. A mí la situación actual no me ofrece garantías de que la gente esté más concienciada del tratamiento, sino que hay que tratarlos mejor y con más garantías, con lo cual tenemos que extremar un poco las precauciones y formar más para que esto sea así. Yo estoy de acuerdo con casi todos y sobre todo con lo que ha dicho Paula al principio. Yo creo que el tema de los cursos cosméticos, como ha llamado, está muy bien para cuando una persona entra o realiza un onboarding, pero verdaderamente yo creo que en la actualidad lo que están funcionando son planes estratégicos, es decir, un goteo constante realizando diferentes acciones a lo largo del tiempo, porque si no, no cala en cualquier tipo de usuario el mensaje. O sea que verdaderamente estoy totalmente de acuerdo. Déjame apuntar una cosa, Jesús, porque nosotros medimos el impacto de las acciones de concienciación desde que las empezamos con encuestas previas y posteriores a todas las acciones y ahí se ve muy claramente. O sea, hay conceptos que la gente hace 5 años era incapaz de cosas básicas como saber qué era un dato personal o saber si trabajaba con datos personales. Hoy en día tenemos un 95% de personas que saben perfectamente si trabajan o no con información personal. O sea, quiero decir, hay formas de medirlo y de sacar una rentabilidad a nivel de seguridad a las acciones. Sí, yo creo que un elemento ahí, si me permitís, es evidentemente eso va en función de la madurez de las organizaciones, pero es llegar a medir el riesgo. Es decir, ser capaces de medir el riesgo que puede llegar a generar un usuario. Es decir, y capaz de realizar acciones, es decir, tendentes a mitigar ese riesgo. Es complejo, pero yo creo que va una evolución. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, es que al hilo de lo que comentabais me ha venido la idea de nosotros a los tratamientos cosméticos le llamamos tratamientos quitamultas, ¿vale? Tenemos ese argot entre nosotros. Al final es la implantación de cualquier tipo de sistema. Las medidas de seguridad tienen un componente tecnológico grande, pero un componente organizacional que si tú no tienes al personal informado y formado, esa parte organizacional va a fallarte siempre. Por un lado va a fallarte siempre y por otro lado, al hilo de lo que hablábamos en el apartado anterior, vamos a morir como DPOs o como DPDs, vamos a morir de éxito. Es decir, hay muchas consultas que ya a este nivel no deberían hacer. O sea, deberían funcionar los departamentos un poco más autónomos y no preguntarte cosas básicas de formación, porque es que si no, al final es tanta la consulta y tanto el volumen tal que te haces no imprescindible, sino que quieren marchamos el DPD para quedarse tranquilos. No sé si tenéis esa sensación. Entonces, no es quedarte tranquilo. Yo te formo, tú tienes que saber con lo que estás tratando
y a determinadas cuestiones ya tienes que ser mayorcito para funcionar tú solo. Y si hay algo complejo, entonces ya entra lo que hablamos de yo soy mayorista, no limpio pescado, ya entro yo. Pero cosas nimias, no sé si os pasa habitualmente, cosas nimias no deben hacerlo, porque yo creo que no lo hacen por desconocimiento, sino por tener un papel firmado por ti para hacerlo con más tranquilidad. Me lo dijo el DPO, me lo dijo el DPD y aquí a mí plingo de un picolín, pero es así. No sé si lo veis, pero yo me ha pasado en alguna que otra ocasión y que lo he visto. Digo, mira, esto ya tú eres mayorcito para saber lo que debes saber, esto que me estás preguntando, porque lo sabe hasta mi chaval con 13 años. O sea, tienes que saberlo. No sé si compartís un poco la idea. Yo, fíjate, aquí quería contar una experiencia que va un poco en una línea contraria, ¿no? Pero de la que estoy terriblemente sorprendido ya desde hace, digamos, como tiempo, pero hay determinadas áreas de negocio que ya me plantean la solución jurídica. O gente, y te dice, yo creo que aquí encaja, digamos, te plantean, digamos, la solución en términos, digamos, de protección de datos y, ojo, pues al final, ¿cuánto se ha ido aprendiendo un poco en este camino de 3 años, ¿no? Antes no se entendía nada bien, hablar de decir que era un contrato de encargo de tratamiento era una cosa que yo creo que a la gente se le ponía los pelos de punta y dice, llámalo contrato, en fin, una serie de cosas, pero ya es... a mí me han llegado a plantear, o sea, con independencia de que lógicamente siempre puede haber consultas bueno, que quizá igual ya deberían saberse, pero me sorprende justo gratamente lo contrario, ¿no? Que áreas determinadas funcionan de forma autónoma y en algún caso únicamente tengo que validar. También te digo, las consultas en general, los proyectos suelen requerir de estudios en profundidad y suelen ser siempre cosas nuevas, pero cuando la cosa ya se ha tratado, en principio el área te viene con una solución incluso jurídica. Y ahí te digo, desde compras o desde incluso el área de la fundación, que llamativamente sí me gustaría, digamos, destacar, son súper organizadas y además en la parte de protección de datos con mucho nivel de sensibilidad y me mandan incluso contratos de encargo de tratamiento, pero ya planteados, habiendo puesto el objeto social, incluso de la propia relación y demás, con lo cual se agradece mucho. Y ahí ves que es cuando ha sido real o la formación o la concienciación o que efectivamente ha cambiado, ha habido un calado en un cambio de la cultura organizativa, ¿no? Bueno, eso también hasta cierto punto, es decir, que hagan y que te den algo está bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Siempre va a pasar por nuestra... No es que nosotros dejemos que desde la fundación se decida, ¿no? Pero que están haciendo las cosas muy bien. O antes, o cuando llega la consulta, han hecho, digamos, como un filtrado de algunos aspectos que ya se han podido ir resolviendo. Entonces, hay que afinar más o concretar, digamos, una solución, ¿no? Tampoco es que esto sea lo constantemente habitual, ¿no? Pero que sí que está ocurriendo. Sí, yo creo que siguiendo con lo que dice Dani, no es lo mismo que te reenvíen un correo para que tú te lo leas y para que des tu criterio. Oye, tengo esta situación y me plantea la siguiente duda. Y a partir de ahí que pidan tu criterio, pero ya ellos haciendo un paso inicial que también demuestra, al fin y al cabo, que ya tienen un nivel de concienciación más alto. Que esto va calando. Bueno, hablábamos ahí un poco, ahora Carlos ha apuntado ahí el tema, ¿no? de sentirse, ¿no? Que le envían la consulta y tal de alguna forma la responsabilidad, ¿no? Es decir, que oye, que en un determinado momento es preferible, ¿no? Que te digan, oye, sí, esto está perfecto y tal. Unido a ese tema de responsabilidad / miedo, ¿por qué no hablamos un poquito de las sanciones? Que ya sabéis que en estos temas de protección de datos son muy... pues se usan mucho, es decir, para generar de alguna forma, es decir, no debería ser así y la conciencia debería venir por conceptos, como habéis comentado, de partner, de dar un mejor servicio, de que los clientes se sientan satisfechos con la solución, pero no vamos a negar que al final las sanciones es un elemento que sin duda mueve a las empresas a cumplir, ¿no? Es decir, por ese miedo a la sanción y además... Pues hombre, últimamente se empieza a atisbar una subida considerable en las sanciones. No sé cómo lo veis. Pues Venga, ¿quién se anima? lo vemos mal. El tema de las sanciones, bueno, empiezo yo, salvo que alguno de mis compañeros quiera tomar la palabra. El tema de las sanciones, y habréis leído que la Agencia Española de Protección de Datos es la que tiene el récord en número de sanciones, no en importe.
aunque estos últimos meses parece que esté intentando alcanzar el podium de importe también, pero de momento no lo tiene. A mí personalmente, nosotros recopilamos todas las sanciones desde el inicio, porque una de las cosas que más vértigo nos daba cuando llega el reglamento es carecer de antecedentes que nos indiquen un poco, que nos ayuden a dimensionar el riesgo respecto de las sanciones que una infracción conlleva en la vida real, no en la normativa. Entonces empezamos a hacer una recopilación de todas las sanciones a nivel europeo y al final nuestra conclusión es: sí que es verdad que hay algunos conceptos que quedan más claros, evidentemente la base legitimadora, que es uno de los conceptos más sancionados, la ausencia de base legitimadora, pues bien, ¿vale? Era un concepto que teníamos claro, pero más allá de eso, las últimas sentencias, por lo menos ya a nivel nacional, nos han aportado mucha inseguridad jurídica. Llega un momento que en vez de aclararnos cuestiones, la sensación, o hablo desde un punto de vista personal, es que vamos un poco hacia atrás y cuestiones que teníamos claras dejamos de tenerlas. Entonces, aquí hay un problema de entendimiento entre las empresas, en este caso la gran empresa, que son las que han sido objeto de sanciones en estos últimos meses, y el regulador, o en este caso la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos. Necesitamos, como espectadores, y sigámoslo siendo y no protagonistas de las sanciones, un poquito más de claridad y de tranquilidad en porque si no, un proceso en el que tenemos que esperar a que llegue la audiencia y detrás de la audiencia otro paso y a continuación, al final, entre medias, a nosotros nos surgen un montón de casuísticas en las que tenemos la necesidad de aplicar un concepto u otro y no sabemos muy bien cuál es el que nos podemos aferrar de una forma segura. No sé vosotros qué opináis. Yo totalmente de acuerdo contigo, Paula. Esta parte de inseguridad yo creo que la estamos viviendo, fundamentalmente la fundamentación también de las sanciones. Y sí quería sobre todo destacar esta tendencia creciente, yo creo que preocupante, de cada vez son más cuantiosas y más frecuentes las sanciones de la agencia. Aquí tengo cierta interpretación también personal. Yo creo que todos corrimos mucho a adecuarnos, digamos, al reglamento, y ahí quizá la agencia tampoco le daba tiempo a adecuarse a un ritmo a la hora de imponer sanciones, y no solamente eso, ¿no? Desde una lógica aplicada de decir, bueno, pues quizá todavía voy a dejar cierto bagaje y demás, ¿no? Pero transcurridos estos 3 años, desde ahí, yo creo que esta tendencia creciente igual es una visión un poco negativa, no sé si realista, a crecer más el número, digamos, de sanciones, más que nada porque llevamos más tiempo con la aplicación práctica, digamos, del reglamento, y en ese sentido, en marzo, yo creo que también salía una noticia que en principio había crecido un 27% en el 2020 las sanciones de la agencia y que se advertía una tendencia creciente, con lo cual, al final, es casi un mensaje de miedo, porque yo creo que esto lo que sí hace y nos tiene que hacer tomar conciencia de que realmente esto es una realidad y que realmente la protección de datos importa y que realmente no es algo que solamente decimos los delegados de protección de datos, sino que realmente cada vez podemos estar más cerca de un posible expediente sancionador que no sepas muy bien, ni siquiera igual, totalmente de acuerdo con Paula, igual por dónde te viene, o que hayas podido intuir cosas, pero que tengas cierta seguridad por o bien haber aplicado las guías de la agencia, que parece que de pronto igual en algún momento no ofrecen, digamos, la seguridad jurídica que esperarías tener si las aplicas, con lo cual esta tendencia creciente yo creo que es una realidad que vamos a ir un poquito más. Henry. Sí, yo, bueno, reiterando lo que dice Paula y Daniel, yo creo que sí, que efectivamente ya no solo esa posible incerteza jurídica con los cambios de criterio que manifiestan los reguladores es preocupante, sino que también, en definitiva, también trae como consecuencia que nuestro análisis de riesgo también se ha modificado, porque claro, antes ponías el umbral de riesgo en determinada circunstancia porque de acuerdo a los criterios de los reguladores era X, y de repente ves una sanción donde ese criterio, esa valoración ha cambiado sustancialmente. Entonces, claro, creo que perjudica todo eso. Más allá, y quizá solo para lanzar también una parte de la parte positiva cuando tú eres un espectador de la sanción y no un protagonista, como decía Paula, quizá uno de los puntos positivos que yo sí he visto es que nos ha ayudado quizá a reforzar los procesos internos en cuanto a exigir una diligencia debida de nuestros proveedores y partners que va más allá de la mera firma de un contrato.
de un contrato de encargo de tratamiento, sino de la importancia cada vez de quizá incrementar la diligencia con evidencias reales de cumplimiento, con una monitorización constante de los proveedores, porque las últimas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos así también lo avalan o van en esa dirección. Entonces, desde un punto de vista de situación que hemos tomado quizá provecho de esto, es para reforzar nuestro planteamiento de la debida diligencia real que tendríamos que exigir de los terceros, más allá de la mera firma del contrato. Pero bien, también estoy de acuerdo con Paula y Dani en el sentido de que es preocupante la falta de un criterio muchas veces determinante y de no estar un poco en el aire entre un criterio además de un regulador en Francia versus el regulador en España versus el regulador en Irlanda, que se supone que tendrían que estar alineados en estos temas, si todos al fin y al cabo dependemos de un nuevo reglamento, pero que muchas veces lo hemos visto que no es tal esa armonía. Entonces eso sí que es preocupante. Antes de que Carlos entre con este tema, que es evidentemente distinto en el ámbito público, ¿no pensáis que quizás una solución es que las consultas fueran vinculantes y que expertos como vosotros pudierais preguntar? Es decir, porque vuestras preguntas normalmente no van dirigidas a resolver cuestiones sencillas o básicas, sino cuando verdaderamente hay dudas sobre un determinado tema. Totalmente. Totalmente. La autoridad de control no puede pronunciarse sobre un tema y luego desvincularlo completamente de una decisión que has tomado con base en ese pronunciamiento de la autoridad de control. Es que no, eso no tiene sentido y lo único que aporta, y vuelvo al inicio, es inseguridad jurídica. ¿Y cuál es la solución? Eso, es decir, tener que la autoridad de control cuente con un grupo de expertos. Más recursos, más agilidad a la hora de pronunciarse. Muchas veces se pronuncian cuando a lo mejor la tecnología ya está desfasada y me estás resolviendo un problema que me planteaba una tecnología que ya no se usa en la vida real. Entonces, entiendo que lo que hablábamos al principio, lo que manifestaba Carlos, igual que todos, la falta de recursos hace que no lleguemos, tampoco llegan ellos, y también eso hay que entenderlo. Pero a veces, durante la pandemia ha habido pronunciamientos que han llegado tarde. La verdad es que... llegar tarde a ponerte una sanción de 1 millón de euros, me refiero, es decir, llegas tarde, pues no sé. Yo soy bastante crítico con esa manera de actuar, pero bueno. Carlos, que si no me voy a empatar. Yo tengo aquí una visión complementaria, iba a decir, pero plantearía primero una serie de cuestiones. Lo primero, el régimen sancionador no es propio de nuestro país. El régimen sancionador viene en un reglamento que se ha consensuado a nivel europeo y el organismo regulador, la Autoridad Independiente de Control ahora mismo, lo que hace es interpretarlo, adaptándolo un poco a nuestra manera de hacer las cosas o idiosincrasia. Si lo comparáis con sentencias del Tribunal Supremo o de cualquiera de las audiencias provinciales, lo hemos visto ahora, pero del propio órgano, no vamos a comparar un órgano con otro. El Tribunal Supremo llega y dice, en contra del parecer que venía manteniendo esta sala, donde digo Diego, y es una cuestión de la aplicación del derecho, que todos aquí más o menos controlamos esa materia, ¿no? Que aplicar la norma es interpretarla e interpretarla siempre de conformidad con el caso concreto, como decía Celso. Entonces es muy difícil, yo como órgano regulador para algunas cosas, cuando emites un informe, detallar o valorar que sea el exacto mismo caso que suceda en un supuesto en otro. Eso de la identidad de sujeto, hecho y fundamento, nosotros lo manejamos muchísimo. Y no es sencillo, ¿eh? Yo como regulador a la hora de tomar decisiones en una sanción, yo qué sé, de seguridad privada, de violencia en el deporte o de las que lleva el departamento en el que trabajo. Es complejo. Luego lo que apuntaba Paula, el personal cambia, los instructores de los expedientes cambian, la persona que hace la propuesta de resolución al final es la que se lo da a la directora de la agencia en este caso, a los directores de la agencia. Y yo no sé la capacidad de análisis que tiene un alto directivo para analizar todos los expedientes que le llegan. Lo digo porque aquí firmamos cientos, a lo mejor miles al cabo del año de sanciones y yo no creo que la alta dirección se las pueda leer absolutamente todas. Es muy difícil, para eso tiene personal y equipos que se las leen y les asesoran
aunque sí que es verdad y me consta que en muchas ocasiones se la leen. Dicho esto, el tema de, y lo habéis apuntado los tres, el tema de que haya infracciones y de este calado, de esta importancia, viene derivado, a su vez, de la trascendencia que se le da a la protección del bien jurídico. Es decir, oye, que esto no es una tontería, vamos a hacer las cosas bien, porque hay muchas veces que la sanción deriva de esa interpretación un poco difusa, pero otras veces deriva de que el sujeto lo está haciendo francamente mal. Si yo las suelo leer todas, también las recopilo y muchas veces es que el propio sujeto estaba haciendo las cosas como Dios le dio a entender o como le daba la gana, por decirlo de una manera un poco elegante. Entonces, yo tengo esa visión de la dificultad del regulador de tener una decisión uniforme o para nosotros uniforme, porque no todos los supuestos van a ser iguales, sin perjuicio de, como apuntaba Paula, que muchas veces la definición puede llegarte tarde, pero es que eso nos ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana, con la normativa de seguridad privada. Cuando llega al Supremo muchas veces el hecho está más que solventado en la práctica y yo creo que es un problema endémico, no solo de la Agencia de Protección de Datos, sino de la estructura, digamos, sancionadora y jurídica que tenemos en este país. Es la sensación que a priori tengo. No sé si he conseguido transmitiroslo, pero no es solo problema de la agencia de que haga una interpretación, digamos, discrecional en cada caso, que no creo que sea así, sino pues eso, que se junta un poco medios, diferentes personas y diferentes supuestos de hecho. Muchas veces una cosa que nos parece similar, analizando el expediente, aunque luego no se lea en la resolución final, no es igual. Ni es igual el ánimo subjetivo que tiene el sujeto que comete la infracción, porque nosotros también lo vemos. O sea, muchas veces ya no es solo una actuación imprudente, sino hay dolo. Hay dolo y ves que hay dolo cuando se está analizando lo que ha ocurrido en el expediente. No lo sé, simplemente decir que eso, que las infracciones devienen del reglamento europeo del que nos hemos dotado todos y que vienen a colegir, y lo habéis dicho los tres, la importancia que tiene para la sociedad este tipo de incumplimientos. Eso es a priori mi primer pensamiento con relación a lo que apuntabais. Yo no puedo discutir tu postura y obviamente es comprensible. El sistema no es perfecto, pero está claro que no funciona. No funciona para la resolución de problemas que se están dando, por los motivos que sean, que obviamente los podemos entender todos, pero no funciona. Y luego hay cuestiones que son transversales, pero corregidme, pero yo, por ejemplo, a día de hoy, con los años que han pasado, sigo sin tener claro el concepto de a qué se refiere la normativa cuando dice que me pueden sancionar por un importe de 20 millones o un tanto por ciento de la facturación anual mundial, global, universal, de quién, de cuándo, Y ese concepto para mí es una responsabilidad de la Unión Europea, ni siquiera de los países. Es un concepto que tendría que estar claro desde el día 1. O sea, yo creo que las personas que nos dedicamos a esto, cuando tenemos que dimensionar un importe o un riesgo, el no saber si todas las empresas que forman parte de una red de firma, como es mi caso, de un grupo de empresas o de la conformación societaria que sea, van a estar en el ajo o no, me parece que eso sí que es una de las grandes manifestaciones de la inseguridad jurídica que tanto pongo sobre la mesa. Sí, completamente de acuerdo, pero que no es solo nosotros que somos delegados de protección de datos, nos preocupa mucho esto. Pero en el análisis de cualquiera de las normas que tenemos en nuestro ordenamiento vas a tener 200 conceptos así. O sea, los vamos a tener y los sufrimos todos los días. El texto refundido de la Ley General de Tráfico, ya te digo, la Ley de Seguridad Ciudadana, llevamos pues la última, un montón de años. Ya la primera, cuando el Supremo ya parecía que el Constitucional parecía que había tal, nos la cambian y empezamos otra vez a manejar conceptos nuevos que cause riesgo para la seguridad, la operación, no sé qué. Nos encontramos con esto a diario y yo creo que es uno de las causas de que nuestra figura tenga tanta importancia. ¿Por qué? Pues porque nosotros, digamos que dentro de la organización somos los que estamos más preocupados de estar formándonos, de mirar esas interpretaciones, no solo a nivel nacional,
sino a nivel internacional de la propia Unión Europea y podemos aportar una visión lo más aproximada posible. Pero en derecho, yo cuando iba a la carrera me decían que el silogismo, si es A más B es igual a C, no existía. O sea, A más B puede ser C, D, F y depende del tribunal que te toque, pues incluso H. Yo creo que en ese juego jugamos todos y que las reglas son así, que nos gustaría que nos dijeran desde el primer momento que todos los conceptos fueran claros y transparentes. Pues, Paula, te lo compro. Bueno, estoy renunciando a un montón de conceptos. Yo digo Sí, uno de los que querría, No, que pero que podría te lo poner compro sobre la ahora mesa mismo. unos tantos más. Pero bueno, obviamente es perfectamente comprensible lo que dices. Yo creo, Carlos, que Paula te lo ha puesto un poquito complicado, ¿vale? Porque yo creo que al final es un poco un reclamo, ¿no? O a mí me ocurre también como legado de protección de datos, pero desde antes de nacer el reglamento, desde el anteproyecto, proyecto, y hay conceptos muy complicados de saber realmente cuál es su significado o, sobre todo, conceptos muy básicos sobre los que, desde luego, debería haber más claridad. Quiero decir, que la multa vaya de 20 millones de euros al 4% del volumen de facturación, en fin, más la indeterminación de entidad jurídica responsable, grupo, en fin. Estamos hablando, o si a día de hoy no tuviéramos claro el concepto de dato de carácter personal, que es, desde luego tendríamos un problema, ¿no? Parece que eso al menos lo tenemos claro. El interés legítimo nos da garantías, no nos da garantías, cómo tienes que reforzar, una serie de cosas. Entonces yo creo que vivimos todavía no hemos pasado un poco la experiencia de no saber cómo se iba a aplicar el reglamento. Ahora sí, desde luego sabemos cómo interpretar ciertas cosas, pero hay muchas lagunas. Yo creo que sí podría ser muy positivo al menos incorporar al procedimiento aspectos, por ejemplo, o a nivel de autoridades de control europeas que exijan homogeneizar criterios, es decir, ya llevamos todos 3 años del reglamento, o dejar sentadas, digamos, las bases de conceptos que son importantes y que yo, por cometer un delito de robar, ponte una barra de pan, robo. Delito de robo es que te puedo cortar la cabeza hasta, en fin, con una escala de sancionabilidad muy amplia, sobre la que no tenemos claridad acerca de saber cuál puede ser el esquema de graduación de una sanción y todo queda al final, lógicamente, que el mensaje sea decir, las sanciones son de importante cuantía y que nos da a todos mucho miedo, pero lo importante también sería que tuviéramos suficiente seguridad jurídica para saber primero que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que si no lo hacemos del todo bien tengamos una hoja de ruta para saber un poco cuál es nuestro grado de sancionabilidad, ¿no? Que a día de hoy parece que es algo que no tenemos del todo claro, ¿no? Yo creía que era también un poco cosa mía. Pero si me permitís una pequeña cuestión. Es lo que os decía, estamos que somos unos bebés prácticamente. Si la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, con 4 adaptaciones, seguimos interpretando muchas de las palabras. Yo cuando voy al grupo de expertos de la Comisión Europea, este mismo problema que estáis planteando vosotros lo plantean expertos de todos los países. Y que es, a la hora de aplicar la directiva, que es un minor crime, que es un crime, que es una infracción administrativa, cómo se aplica esto, cómo se aplica lo otro. ¿Por qué? Porque aquí el reglamento salió, le llamaban reglamento con alma de directiva, ¿vale? Dio discrecionalidad para los países para hacer tal. Luego la directiva policial es una directiva, pero que es un reglamento, que nos impone una serie de consideraciones y nos deja muy poco margen para tratar. Y entonces empezamos a hablar de conceptos y el concepto que tiene un francés, una letona y un belga y un español, teníamos los debates, tenemos dificultades para encajar los conceptos a cada uno de nuestros distintos ordenamientos. ¿Qué es la seguridad pública para un austriaco o un griego y qué es para un español? El problema es que son normativas de la Unión, o eso es el problema que veo yo, que saben conceptos y lo mismo dentro de 10 años nos volvemos a reunir y lo tenemos todos un poco más claro, que no estoy yo muy seguro, ¿vale? Pero que nos ocurre, vamos, con muchísimos sectores, no solo esto, y no nos sirve de consuelo, porque a mí me pasa exactamente igual que a todos, o sea, a la hora de emitir un informe muchas veces, que si vas a los grupos de trabajo del artículo 29, porque no sé qué, que no sé cuántos, y te hacen preguntas que te hacen estudiar, tal, y al final tienes que decir, yo interpreto esto, yo creo que estamos todos igual. Yo interpreto con el conocimiento que tengo y con el know-how que cómo funciona la organización, interpreto esto. Ahora, ¿cómo lo va a interpretar el regulador o cómo lo va a interpretar un tribunal dentro de 4 años? Pues no lo sé. Ahora, yo, responsable, yo te doy esta mi opinión y tú, pues en función de la calidad que le des a mi opinión, pues harás una cosa o harás otra, pero que
que es difícil. Comparto con vosotros que es tremendamente difícil. Te va a salvar, Carlos, que hemos llegado al final del debate. Claro. Porque si no... No, digo que tenemos que ir. Jesús, Sí, déjame por favor decir una cosa. No quiero que vuelva a ser una crítica porque creo que todos entendemos el rol de cada uno en esto. Pero la realidad de 1919 no es la realidad de hoy en día. Y la presión que tienen las empresas públicas y privadas sobre el cumplimiento normativo y la celeridad que se nos exige en la adaptación de la normativa en su aplicación diaria, tiene que tener una compensación por parte de las... O sea, no puede ser que nosotros tengamos que cambiar toda la forma de trabajar y el regulador no lo tenga que hacer y pueda seguir viviendo en 1919. Vamos, es claro que es un área de mejora para todos y el regulador no está exento en que es un área de mejora para tratar de conciliar con una nota armonizadora. Bueno, oye, nos hemos ido un pelín del tiempo, pero no quiero dejaros, antes de despedir este debate, no sé si queréis hacer una última reflexión. Lo que sí os pediría es, si alguno la quiere hacer, bien, pero en poco espacio de tiempo porque ya estamos pasados. Reiterar el agradecimiento, ha sido una experiencia maravillosa y un tiempo que hemos compartido para repetirla cuando queráis. Igualmente. Sí. Por mi parte también, muchas gracias a ESIC por organizar esto y a los compañeros que han participado aquí, que sin duda ha sido una conversación muy enriquecedora. Pues nada. Igualmente, muchas gracias y lanzar un mensaje a Carlos que estamos, por supuesto, contigo. Bueno, pues yo para concluir agradeceros no solo hoy, sino en las tardes de preparación del debate, que han sido muy, muy divertidas y por lo menos a mí me ha hecho aprender un montón de expertos como vosotros. Creo que, como decíamos en esas sesiones y incluso hoy, es decir, esto da para estar hablando varias tardes. Y nada, que muchísimas gracias, Paula, Henry, Daniel y Carlos por todo lo que nos habéis expuesto hoy aquí y, como no, a ESIC, que está haciendo esta magnífica labor de dar difusión no solo con estos webinars, sino también con la formación que están haciendo de forma continuada. Y sin más, sé que se ha quedado alguna pregunta sin responder, pero la verdad es que el tiempo no ha dado para más. Y sin más, desde aquí despido el debate. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.